Entonces pasamos ahora a la parte relacionada a las medidas de tendencia de dispersión y de forma. Para ello, las que nosotros conocemos con mayor frecuencia son la varianza y la desviación estándar. Ya las tenemos acá. La varianza, ¿cómo se calcula en este tipo de sistema? Digitando la palabra var. Con esto yo puedo calcular la varianza de los datos que tengo ahí. Y me da la varianza de 2.27. Realmente yo puedo ver que los datos son bastante cercanos unos de otros, no hay una gran diferencia de datos, y eso pues hace que yo pueda tener una varianza pequeña. Claro, no aparenta tan pequeña porque no es 0, pero tampoco los datos son todos iguales a 21. Hay 23, hay 18, hay 19, hay cierta variabilidad entre los datos. Pero ¿qué tal si yo en mis datos agrego, digamos que voy a hacer esa variable para verificar y hacer ese ejercicio? Voy a agregarle acá un dato más a esta variable y le voy a agregar una edad que se salga del rango de esas edades. Por ejemplo, una edad de un estudiante que ha estado mucho tiempo sin estudiar y ha decidido volver a estudiar y ya tiene 50 años. Comparado con los de 18, 19, ya es una gran diferencia. Y entonces ahora voy a calcular la varianza de esos datos. Y la varianza ahora resultó ser 81%, lo que significa que es muy grande comparado con el 2 que tenía inicialmente. Y lo que significa también que el promedio de esos datos, no lo he calculado, pero lo voy a hacer ahorita, solo estoy moviendo la flechita hacia arriba como lo hacía en otros programas para calcular el promedio de los datos. 23 puntos, o sea, el promedio me sale 23. No hay ninguna edad de 23, creo. Sí hay una de 23. 23 arriba. Los que tienen 18 dicen, pero ¿cómo? Y los que dicen 50, los que tienen 50 dicen que chivo. Pero no es cierto, porque ese es un dato ficticio que es cierto, se calcula de los datos, pero sabemos de que no está representando ese promedio a todos los datos. Y es debido a esa observación de 50 que agregamos y que la voy a quitar solo era para dejar el ejemplo, ¿verdad?, de lo que pasa cuando se agrega un dato fuera de la serie ordinaria de datos y que podemos verificar que este promedio de 20.5 es mucho mejor porque su varianza es pequeña. No habría varianza si todos fueran de 21, entonces la varianza daría 0. Es algo que podemos verificar. Si digamos tenemos una variable X y ponemos 21 en todos estos datos, entonces obviamente me va a dar que no hay varianza. Y si hago esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, sencillamente para evidenciar que una varianza de 0 significa que todos los datos son iguales. No hay variabilidad entre ellos. Y que cuando la varianza es pequeña, el promedio es un buen representante de los datos. Si yo saco el promedio acá, es 21 y la varianza es 0. Entonces, obviamente, eso es el caso ideal, ¿verdad? Pero de ahí, cuando se tienen datos como los que tengo aquí, entonces una varianza de 2 punto algo es pequeña y lo que significa que el promedio es aceptable. Entonces estamos hasta ahí. Vamos a ver entonces las otras medidas. El máximo y el mínimo me sirven para calcular el rango de los datos, que podemos hacerlo. Pero tengo también otro comando como este,
Al ejecutar este comando, me dice el rango intercuartílico. Y tengo otra variable que se llama otro comando que se llama summary, que hace todo prácticamente sin necesidad de complicarse mucho. ¿Dónde está summary? Bueno, cuando ya se manejan varios lenguajes, como que se pierde a veces entre tanto comando que se parece uno con el otro. Lo mejor sería digitarlo, ¿verdad? Pero ya lo tengo, así es que lo busco y hasta que lo encuentro lo puedo ejecutar. Al ejecutar summary de la variable x me muestra el valor mínimo, me muestra el primer cuartil, me muestra el valor de la mediana, el valor del promedio, el tercer cuartil, el máximo valor de los datos. En una sola instrucción prácticamente me muestra todo. Excelente comando, excelente los que han trabajado R, ya nos han facilitado la vida de esta manera. Ahora pasando a las medidas de variabilidad, aparte de la varianza tenemos la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Si yo aplico ese comando, ¿qué pasó? XD, desviación estándar de X. Tengo que verlo, porque solo lo almacené en XD, y para verlo pues debo de digitar XD y ya tengo el valor de la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de 2.27, que es la varianza. Esos serían los primeros que se han analizado para hacer el cálculo de estas, digamos, expresiones de varianza y de desviación estándar. Hay otros dos que son la asimetría y la kurtosis. Para la asimetría y para la kurtosis hay un procedimiento. Bien, vamos a continuar con el cálculo de la asimetría. He creado aquí en la parte del source una especie de mini programita en R, donde he escrito los datos que necesito procesar y calcularle su asimetría, y he creado esta variable xm para decir que es el promedio o la media de x, xd para decir que es la desviación de los datos en x, tx para encontrar la longitud o el tamaño del vector x y mostrarlo en la pantalla, y luego para i igual 1 hasta el valor de tx según el número de datos que tenga x. Entonces vamos a hacer este ciclo for que va a ir desde 1 hasta ese valor. Hago s igual a 0 y calculo internamente. Hago este otro lazo donde voy acumulando las diferencias de cada valor observado con respecto al promedio elevado al cubo, y lo voy sumando en la variable s. Como inicialmente vale 0, este ciclo for me va a mostrar lo acumulado de los cuadrados, de los cubos, de las diferencias al cubo con el promedio de cada dato en s. Luego el valor de la asimetría lo calcula dividiendo ese valor de esa suma de diferencias cúbicas entre esto, que sería la longitud del intervalo por la desviación estándar al cubo. Esta es la asimetría. Esta fórmula de asimetría es la fórmula de Fisher. Entonces, ¿cómo hago para evaluar todo esto y ejecutarlo? Lo elijo todo, lo marco todo, lo selecciono todo, y aquí hay un botoncito de Run en esta parte superior de la ventana. Le doy correr y entonces se me ejecuta. Y como de los datos lo único que se va a mostrar es, por ejemplo, el valor de tx, el valor de s, que es ya la suma acumulada de los cubos, y el cálculo de la asimetría. Entonces S está mostrando el valor de menos 3 y el cálculo de la asimetría el valor de menos 0.08. Es negativo y es cercano a 0.
Ya sabemos que la tendencia de los datos alrededor de 21 está bastante bien, que sea 21 el promedio, porque al hacer la asimetría me dice qué tan separado de la media aritmética o de la media de una distribución normal está esto. Y si fuera 0 sería normal por completo, pero no es 0, es cercano a 0 y además es negativo, lo que significa que hay una pequeña desviación hacia la derecha en los datos. Eso parece obvio, ¿verdad? Porque tenemos los datos donde vemos, cuando vimos con table, lo voy a volver a digitar para ver cómo teníamos los datos, y tenemos que hay poquitos datos a la izquierda y varios datos a la derecha de 21. Tengo 4 datos a la izquierda y 6 datos a la derecha de 21, lo que significa que estoy más hacia la derecha. Eso es lo que me está indicando ese signo menos ahí. Y yo ya sé que el promedio es un buen representante porque la varianza es pequeña, entonces la asimetría también es tendiente a 0, lo que significa que está algo anormal, la curva normal desviada un poquito hacia el lado derecho. Eso me está diciendo este menos 0.08. Y para el cálculo de la kurtosis, con lo cual terminaríamos esta video tutoría, el único cambio que hay que hacer en esta sección es, en vez de que sean las sumas de las diferencias cúbicas, hacerlas cuárticas. Entonces lo elevo a la cuarta y lo mismo sucedería acá. Estaría esto elevado a la cuarta, solo que ya no sería asimetría, sino que ahora sería, le vamos a poner K de kurtosis, le vamos a poner K minúscula y que muestre K en vez de ASI, para que pues quede identificado que lo que estoy calculando es la kurtosis. Los mismos datos, el mismo promedio, la misma división, la misma longitud, muestra la longitud, y luego en el ciclo for vamos desde 0, le puse el punto y coma, no necesito este punto y coma aquí, pero lo puse, lo voy a quitar. Y luego el ciclo for interno hace las diferencias cuárticas, la suma, y muestra el valor de ese, y luego calcula esa suma entre las diferencias elevadas a la cuarta y la desviación elevada a la cuarta, perdón, y eso me muestra la kurtosis. Al ejecutar este comando, entonces vamos a obtener esta serie de comandos, vamos a obtener el cálculo de kurtosis. Es lo que se esperaba. Tengo un poquito más de S, ahora es como van elevados a la cuarta, y al hacer el cálculo entonces tengo que la kurtosis es 1.80, lo que me indica que no está totalmente, digamos, plana o achatada, sino que tiene un comportamiento bastante normal. Eso significa este valor de kurtosis. La kurtosis lo que me muestra es si una gráfica es picuda, normal o achatada. Al tener el valor de 1.8 me indica que es bastante normal, no es ni muy picuda ni muy achatada. Entonces estamos con ese cálculo ahí, y con esto pues terminamos cómo se hace el cálculo en R del valor de kurtosis y del valor de asimetría. Con esto pues terminamos esta video tutoría. Muchas gracias por su atención, los esperamos en una próxima video tutoría.